Gracias por honrarnos con su gentil sintonía. Día del Riñón. Día del Riñón. Y sí. también vamos a tener un especialista para que nos diga cómo cuidarlo y cuáles Me son las parece principales ideal, afectaciones, sobre ¿no? todo, mi querida Wendy, porque buena parte de la población ecuatoriana lamentablemente se dializa o están padeciendo, obviamente, de diabetes ya en algunas grado, fases sí. exactamente bastante avanzadas, que de no ser controladas o advertidas a tiempo pueden derivar definitivamente en un problema grave, porque si los riñones no se cuidan apropiadamente, al final nos van a conducir a una muerte segura. Así es, Mauricio. Gracias, Wendy. Me sumo a tus palabras. Tanto el hígado como los riñones son órganos muy nobles, porque ayudan muchísimo al funcionamiento del resto del organismo. Y si no lo sabemos cuidar, pues pueden producirse posteriormente fallas sistemáticas en otros organismos, en otros órganos. Entonces, yo creo que el tema viene muy bien. Y lo otro, es ya conocido que por informe tanto del INAMI como también de SUPAR en Perú, porque hemos venido haciendo entrevistas en estos programas aquí en Diálogo, de distintos horarios, sabemos que la situación climatológica, tanto del perfil costero peruano como del ecuatoriano, que en este momento son similares, hace que se vuelva propenso el tema de mantenerse las lluvias quizás en los niveles similares a las de ayer. Hay que tener mucho cuidado, se habla de que pueden ser entre los 6 y 8 días siguientes de que continúen las lluvias. No pueden precisar con exactitud el lugar y la hora, pero las condiciones son similares a las que se presentaron ayer. Intensas. Salvo, y ojalá así sea, de que ya el mar no va a haber marea alta en estos días, consecuentemente eso podría quizás aliviar un poco el tema, ¿no? Me preocupa muchísimo, Mauricio, Wendy y amables oyentes y televidentes. No he escuchado que haya trascendido alguna información relacionada a si se debe o no, o si va o no a suspenderse los vuelos a Perú. Sí me preocupa mucho porque creería yo... Hay mucho tránsito aéreo entre los dos países. Hay mucho tránsito aéreo, así es, y que pues definitivamente las condiciones, si no son las mejores, yo sí creo que deberían tomarse previsiones. Y lo digo porque el corazón me late así, que estoy que me muero, porque casualmente Carlos, tu sobrino, viaja esta noche a Lima. Y yo le digo, pero te has vuelto loco, pero mira todo lo que está pasando, pero es que aquí la puse y no la encuentro, pero por más de que se lo digo, bueno, lo que pasa es que, tranquila Luisa, te entiendo, el amor de madre hace que definitivamente te pongas nerviosa y todo. Y apresiva. Pero viajan todos con todos los instrumentos de ley y evidentemente siempre lo hacen cuando hay un informe de por medio climatológico que hace favorable, que permitan los vuelos. Claro. No, créeme que no lo hicieran. Ya nos vamos a meter en el tema. En ese sentido tenemos a nuestro invitado Wendy, el asambleísta por las filas de Creo, Guido Chiriboga. Así es, justamente para ir conociendo un poco respecto de la coyuntura legislativa y también de la coyuntura política, porque estamos bastante preocupados por el tema climatológico y todo el asunto, pero lo otro no deja de ser importante. De hecho, igual hay tormenta en la asamblea. Igual hay tormenta también, y hay ciclón que da miedo. El presidente de la República, sabemos, se encuentra en Manabí. Estaba en Chone, hasta horas de la tarde estaba en Chone. Hoy en la tarde justamente estuvimos conversando con Johan del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para conocer cuáles son las medidas que se están tomando con la declaración de emergencia de Chone. Exactamente. Y mañana también vamos a continuar con estos temas. Guido, buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogo de la Tarde. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Mauricio, Luisa y todos los radio oyentes y web videntes de I99. Rayos y centellas en la Asamblea Nacional. ¿Es merengue, no es merengue? ¿Tienen, no tienen los votos? ¿Se apoyan, no se apoyan? ¿Se sacan, no se sacan los cueros al sol? Es una cosa, parece una novela venezolana, ¿verdad? Créeme que de los servicios de streaming le quedan cortos. Eso es lo que pasa con la Asamblea Nacional. Asambleísta Chiriboga, qué gusto saludarlo. Y siguiendo en esta línea, pese a que hasta quizás 2 o 3 días atrás, hasta el fin de semana que se llevó a cabo la sesión de la Asamblea en la que con 104 votos se allanaron al informe de esta comisión ocasional, parecía que todo estaba bastante, los nubarrones eran muy fuertes y que la tormenta se venía porque se venía. Sin embargo, con el transcurso de las horas, parece que hay asambleístas de algunas tiendas políticas que se están desmarcando un poco de lo resuelto en ese sábado.
Debo pensar que esto es trabajo político del operador político del gobierno nacional y la redundancia se profesa porque así tiene que ser, me refiero al ministro Henry Cucalón, o que están entrando en razón quizás estas tiendas políticas de que las razones expuestas en ese informe no son pues para nada sesudas y por el contrario son descabelladas y no tendrían cabida en la Corte Constitucional. ¿Cuál es la lectura que le da usted, asambleísta Chiriboga? Bienvenido. Gracias, Mauricio, y excelente premisa y pregunta, digámoslo así, ¿no? O comentario mezclado con opinión, que es lo que estamos haciendo acá. Déjame darte mi opinión al respecto. Estamos mezclando un poquito las cosas. La votación de los 104 votos por el informe es un informe no vinculante, que no tiene ningún efecto jurídico alguno, y eso lo sabían los asambleístas de las diferentes bancadas cuando votaban. Esa votación sería muy diferente en caso de darse un juicio político de verdad, cosa que no ha habido. Supuestamente esta semana, desde el lunes mismo, iban a tener ya presentada en la Corte Constitucional el pedido de juicio político firmado por lo menos 46 asambleístas, ingresado al CAL, con sustentos jurídicos y una causal. El problema, Mauricio, y los radioyentes de I-99, es que no hay causal alguna, no hay nada que vincule al presidente de la República con los delitos que detallan o las insinuaciones de delitos que detallan en ese informe. No hay, simplemente no hay nada que lo vincule al presidente, no hay nada que lo ate y tampoco va a haber, porque no ha cometido delito alguno el presidente, ni nada que se le parezca. Quieren meter una pelota redonda en un hueco cuadrado y sencilla y llanamente no calza. Ustedes hablaban en términos climatológicos sobre la asamblea y las tormentas. Lo que hemos estado más acostumbrados a escuchar y vivir ahí adentro es en términos circenses. Es una payasada, de verdad, lo que se está haciendo por temas neta y meramente políticos. Asambleísta, sí, concuerdo con usted que evidentemente son dos tiempos distintos, lo del informe que levanta la Comisión Ocasional y la resolución del Pleno con un eventual juicio político si es que la Corte Constitucional le diera paso, estamos clarísimos en eso, pero el haber votado con 104 votos ese informe es de repente abrir el abanico de posibilidades y una de ellas es que de repente un informe, entre comillas, bien elaborado, con la argumentación que de repente la Corte Constitucional, que como usted bien lo sabe, tiene una delimitación bien marcada, que no puede excederse en sus funciones, pues quizás la ata de pies y de manos y existiría quizás el riesgo de dar la admisibilidad. ¿O cree usted que definitivamente no hay forma? Por ejemplo, se hablaba de tratar de construir el informe en el sentido de que el presidente, conociendo la situación, me refiero al problema con Cherres y compañía, no tomó la decisión, y también con Luque y compañía, no tomó la decisión de informar o una decisión de defenestrarlo, de sacarlo, lo que fuere. Quizás por ahí no puede haber un riesgo. Bueno, es una excelente oportunidad que brinda tu pregunta, Mauricio. En el Código Penal, lo que son los delitos están muy claramente tipificados y no son interpretables. Entonces, cuando le indican a alguien un delito, no pueden inventarse el tema de la omisión, por coger el caso de Marras que tú bien indicas. En este caso de la omisión, la omisión solamente entra una responsabilidad cuando es un tema contra la vida, contra la salud, o sea, temas que atenten contra alguien en particular. O sea, tú ves que alguien se está muriendo y no hiciste nada, pues pueden acusarte de omisión, ¿ya? Pero lo que es cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, están claramente estipulados, tipificados de que es solamente el actor que lo comete. O sea, si tú coges y te robas una pluma de la radio, Wendy no tiene nada que ver ahí, por más que esté pues el colega tuya o compañera tuya en la radio, ¿no? Es el hecho de, o sea, la culpabilidad recae en quien lo hace. Lo mismo sería verdad en peculado, en cohecho o en enriquecimiento ilícito. Solamente para atentados contra la vida,
contra la salud, hay la figura de omisión. Y la Constitución es muy clara y tajante al respecto. Gracias, asambleísta Chiriboga. Le voy a dar paso a Luisa Delgadillo, luego está Eduardo Mendoza Estrada con más preguntas. Luisa, por favor. Gracias, Mauricio. Guido, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Usted ha descrito, frente a los cuestionamientos de mi colega y amigo Mauricio Icaza, un poco lo que es el sentir y lo que está ocurriendo en el seno de la Asamblea Nacional a propósito de este intento de enjuiciar políticamente al presidente de la República y cómo esos intentos parecen irse desvaneciendo porque unas bancadas van perdiendo el interés y todo apunta a indicar que por fortuna, y lo digo porque no creo que sea lo más saludable para el país y para resolver los graves problemas que enfrenta igual la nación, sea la salida saludable y aquello que el país requiere o necesita. Pero usted, que es una persona cercana al presidente de la República, parte de su bloque oficialista, ¿cuál es el sentimiento del jefe de Estado y en el Poder Ejecutivo como tal? ¿Cómo viven estos momentos en donde hasta el día sábado todo apuntaba a indicar que la suerte estaba echada con un juicio político versus lo que está sucediendo ahora? Le pregunto esto en virtud de que vemos al presidente de la República viajando al extranjero con la clara y firme intención de poder aperturar nuevos mercados, de lograr acuerdos y alianzas comerciales que beneficien y atraigan la inversión al país o que permita que nuestra oferta exportable llegue hacia otros destinos, o en su defecto casa adentro, recorriendo zonas afectadas como en el caso de Manabí y cumpliendo con sus actividades. Yo diría que en buena medida bastante tranquilo y muy comprometido con lo que está haciendo y constatando de cerca la realidad de los ecuatorianos para ver de qué manera poder atender sus necesidades. Tu lectura es correcta, Luisa, comprometido y tranquilo. Yo creo que son dos descripciones que has dado, dos adjetivos muy, muy claros y muy veraces para el momento actual. Tenemos un presidente que sabe que no ha incurrido en ninguno de esos delitos y no tiene por qué estar preocupado por ello, porque no tiene la conciencia tranquila, el foco en generar plazas de empleo para los ecuatorianos, por ende lo de Costa Rica, en atender las emergencias, por ende hoy está en Chone, yo estoy también acá en Manabí, ayer estuve en Quito, en Palacio justamente, y tenemos un presidente enfocado en crear un ambiente para generar plazas de empleo, enfocado en los temas de seguridad, de salud, tan importante para los ecuatorianos. Y ese es el foco, y es el que todos queremos que el presidente siga teniendo y que debe de seguir teniendo. El juego político, y uso la palabra juego un poquito a propósito, porque creo que están jugando a hacer política en vez de dedicarse a legislar y fiscalizar desde la Asamblea por el bien de los ecuatorianos. Ese tiene que terminar. Tanto es así que en efecto no tenían los causales, que se inventaron después dos cosas más tiradas de los cabellos, no nos olvidemos. Primero quisieron imputarle traición a la patria, la venta de la bandera. Una locura. Tenemos un presidente que ha dado una década entera para servir a los ecuatorianos, desde las huestes políticas, antes de eso, desde el sector privado, generando siempre bienestar y empleo. Y acusarlo de traición a la patria. Y cuando eso se les cae, con eso se les abren otras bancadas, como tú bien describías, Luisa, de ahí pasan a querer incluso imputarle incapacidad mental y locura. O sea, regresamos a Abdalá Bucaram casi. O sea, ya no saben qué hacer porque no tiene piso alguno la investigación, el informe, la acusación. Entonces tiene que ya inventarse, eso sí, locuras como locura o incapacidad mental o traición a la patria o venta a la bandera. Ahora, más allá de ese compromiso, ¿es acaso también parte de una estrategia para debilitar a la oposición por un lado y por otro lado a aquellos que pretendían convulsionar el país y que en el caso específico del litoral ecuatoriano y concretamente de Guayaquil, el fuerte chaparrón e incluso el ciclón de Perú les aguó la fiesta con manifestaciones que
preveíamos y temíamos pudieran degenerar en actos vandálicos y violentos? Bueno, no hubo tal ciclón o tal diluvio en Quito, por ejemplo, y la marcha igual fue una marcha conmemorando, porque no hay que festejar el 8 de marzo. Sin duda. El 8 de marzo, para los radioyentes que no conozcan del caso, fue una matanza. Encerraron a 148 mujeres en una fábrica en Chicago para que no salgan dejando su trabajo a medias durante un incendio. No las dejaron salir y murieron calcinadas. O sea, hay que conmemorar esa lucha por los derechos de igualdad de trabajo de las mujeres, pero no creo que es un festejo que haya que hacer. Y esa marcha conmemorativa, como debe de ser, fue en Quito, en efecto, muy tranquila, muy llena de paz y respectivo de ciclón alguna. Enhorabuena. Eduardo Mendoza Estrada tiene también preguntas para usted, Guido. Gracias, Luisa. Saludarlo, asambleísta, qué gusto verlo, que no sea en centros comerciales, que nos encontramos bastante con el asambleísta, justamente para Navidad lo vi un par de veces y pues, fue un gusto siempre. Gusto saludarlo. Ahora, quiero ir directo al punto. ¿Cree usted que el gobierno, y esta es una preocupación que yo tengo, justamente porque a veces la gente no quiere hacer una autoevaluación y yo creo que el gobierno lo hace a veces, pero otras veces no. Y de la misma forma, pues ustedes los mismos asambleístas de todas las bancadas, ¿cree usted que el gobierno ha fallado en algo? Cuéntenos un poquito. Sí, por supuesto. O sea, perfecto Dios, el resto nos toca siempre ir escuchando y mejorando. Y yo siento, para ir más profundo en tu comentario, Eduardo, el mensaje que recibimos en las urnas del 5 de febrero no puede dejar de ser escuchado. O sea, como gobierno, si no escuchamos que recibimos un mensaje con respecto a las preguntas de la consulta, por ejemplo, consulta que debería de haber ganado por el 90 y piquísimo % de aprobación, porque eran preguntas muy bien hechas, muy bien marcadas en el mejor manejo del Ecuador que todos queremos, un Ecuador sin narcotráfico, por dar un ejemplo. El haber la gente preferido votar en contra en casi miti-miti, ¿no? 52-48, 51-49, de todos modos es un mensaje muy fuerte, y el presidente Guillermo Lasso implementó en su gabinete cambios muy importantes al respecto. Entonces sí, tenemos que mejorar algunas cosas, por supuesto, y tenemos que también saber escuchar, y yo estoy muy contento que el presidente haya dado muestras importantes de haber escuchado. ¿Han tenido algún acercamiento, y pregunto, ¿han tenido algún acercamiento con alguna de las otras bancadas? Porque ya veo que la ID ya no está tanto en la idea de, pues, ¿cómo le puedo decir?, del tema del juicio político, y el Partido Social Cristiano tampoco. Entonces, está ahí más o menos, ahí que va y viene. Cuéntenos un poquito. O sea, ¿han tenido algún acercamiento? Porque yo entiendo el lado del gobierno de que quieren que los dejen gobernar y que terminar su periodo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay una realidad que el país es que no tenemos plata. Tampoco la opción debe de ser votar un gobierno, eso es indiscutible. O sea, eso es volver en el pasado literalmente, porque no estamos para votar gobiernos. Pero ¿han tenido algún tipo de acercamiento con las otras bancadas para por lo menos entrar en razón respecto del tema y que no se vota nadie? Bueno, conversaciones siempre en el piso legislativo. Hoy día se sesionó la asamblea en Manabí justamente, y la razón también uno puede especular interesantemente el por qué convocaron en Manabí y fuera de Quito justamente para esta semana, ¿no? Yo creo, Eduardo, que ellos especulaban cuando convocaron fuera de Quito que ya esta semana iba a estar en la Corte Constitucional el pedido de juicio político. Entonces querían sacarnos de Quito al ente político, que por naturaleza es político, como es la Asamblea Nacional. Pero siempre se conversa, por supuesto, los diálogos no paran, y Mauricio también mencionó el buen trabajo que ha venido haciendo, esa es mi opinión, Mauricio mencionó el trabajo que ha venido haciendo el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Yo creo que está haciendo un trabajo espectacular, en un momento muy, muy convulsionado y difícil. Tomó digamos, la guía de la parte política del gobierno, y lo ha hecho de manera extraordinaria. Pero yo creo que más que nada también se ha venido desinflando, por tomar tu palabra, el proceso del juicio político, porque no hay nada detrás.
no hay ningún hecho que vincule al presidente de la República y lo quieren vincular a toda costa. Al punto, como dije antes, de querer indicarle locura o venta de la bandera. Ya eso sí es locura. Perfecto. Agradecerle, asambleísta, por su tiempo. Se le agradece y espero verlo pronto. Muchas gracias, Eduardo, y en estas ondas y radioemisoras siempre mejor que nunca. Y veo tu camisa que aquí en mi pantalla se ve un poquito morada, para terminar la idea de lo de la conmemoración del 8 de marzo. La razón del pañuelo morado que se usa para conmemorar el 8 de marzo es porque justamente cuando las trabajadoras estaban tiñendo telas y la tela que estaban tiñendo era morada. Cuando vino el incendio, donde se murieron más de un centenar de mujeres trabajadoras por una razón de verdad terrible de encerrarlas en ese momento para que no se vayan llevando cosas ni nada, y murieron estas mujeres en su trabajo, y eso de verdad necesitamos siempre tener presente, tanto los derechos de las mujeres como los derechos de todos los trabajadores de tener condiciones adecuadas y el respeto a su trabajo. Guido, muchísimas gracias. Lo voy a seguir molestando. Un abrazo. Wendy, muchas gracias, siempre en casa. Muchas bendiciones. bendiciones. Por acá por Guayaquil, avise para tenerlo en estos micrófonos. Presencial siempre mejor. Un abrazo. Ok. Buenas tardes. Estaba con nosotros el asambleísta por Creo y presidente nacional de Creo, Guido Chiriboga. Son las 5 de la tarde con 56 minutos. Oiga, antes de irnos a la pausa, presten mucha atención por el tema de la